Perfecto. Bien, muy buenas tardes, estimado doctor Mario Drago Alfaro. Nuevamente reiterándole el saludo. Buenas tardes a toda nuestra apreciada comunidad. Damos la bienvenida a la quinta sesión del tercer programa de arbitraje nacional e internacional, evento organizado por el Centro de Arbitraje y Resoluciones de Disputas Amazonas CAR Amazonas. Mi nombre es Elvira Vera, quien en esta oportunidad tengo la gentileza de ejercer el cargo de moderadora. Las sesiones de este programa de arbitraje tienen como finalidad dar a conocer el panorama actual del arbitraje visto desde una perspectiva tanto nacional como internacional. En este sentido, contaremos con la participación de destacados ponentes, los cuales aportarán desde su experiencia diversas reflexiones sobre el área del derecho arbitral. En esta tarde tengo realmente el agrado de presentar la quinta sesión, la cual contará con la participación del doctor Mario Drago Alfaro, con la temática titulada Ética y responsabilidad en el arbitraje, un análisis profundo, a quien le damos una cordial bienvenida. El doctor Mario Drago Alfaro, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en MIDS por la Universidad de Ginebra y el IEID de Suiza. Experto en arbitraje internacional, infraestructura y regularización económica, con maestrías en Suiza y Colombia y especializaciones en contratos FIDIC y JRD. Políticas públicas. Actualmente es socio en Baxel Consultores. Ha liderado casos ante CIADI, CCI, Citral y es académico, autor y miembro de instituciones como MCI, ARD y CIA. Previo al inicio de esta sesión, recordarles que finalizada la ponencia se procederá a realizar una ronda de preguntas. En este sentido, les pedimos a los asistentes formular sus preguntas mediante el chat o en su defecto activando el micrófono. Dicho esto y sin más que añadir, damos inicio a la quinta sesión académica del tercer programa de arbitraje nacional e internacional. Le damos el pase al doctor Mario Drago Alfaro para el inicio de su exposición. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien, no? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Me voy a compartir pantalla. Mm, ya, ok. Eh, Nada, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí eh, escuchando este tema que, aunque parece no tan relevante, es realmente en la práctica muy importante. De hecho, diría que por lo menos en los arbitrajes en los que yo he participado y acá hemos participado en muchos tipos de arbitraje, en muchas sedes distintas, toma más o menos un tercio del arbitraje hablar de discusiones de ética y responsabilidad de los árbitros y de las partes. ¿Por qué? Porque las cuestiones de ética, las cuestiones de responsabilidad del tribunal y de las partes y de los abogados están, como estamos en el mundo del derecho, evidentemente, la ética y la legalidad se cruzan bastante, ¿no? Entonces, lo que es ético por lo general es lo que nosotros consideramos también legal, y lo que no es ético como un conflicto de intereses es además considerado ilegal. Entonces, mucha de la discusión que vamos a tener hoy y que yo les voy a presentar sobre los supuestos de ética y de responsabilidad en el arbitraje son cosas que van a enfrentar en su día a día como litigantes o como árbitros, ¿no? Yo no tengo, como no estoy viendo el chat,
Cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Yo sé que hay preguntas al final, pero si hay alguna duda en particular que quieran ver en este momento, me pueden hacer la pregunta, no hay ningún problema. La sesión, ¿no? Que tiene una duración de hora y media, va a recorrer estos 4 puntos, una introducción muy general sobre lo que vamos a ver, un tema de regulación de los temas de ética y conflictos de intereses en general, la ética del árbitro y la ética de las partes, ¿no? Entendería, entiendo que en la universidad deben haber llevado un curso de ética, este, y si no lo han llevado, hay que definir un poco qué es ética, hay que definir un poco qué es responsabilidad dentro del mundo del arbitraje. El arbitraje es un animal completamente distinto a otro proceso o procedimiento, en particular porque se relajan muchas de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver en un proceso regular. A nosotros, a un juez, le exigimos muy claramente, muy taxativamente, con mucha fuerza el cumplimiento de algunos principios básicos, en particular debido proceso y motivación, ¿no? Y el proceso judicial es un proceso muy rígido. Ya les deben haber enseñado en las sesiones anteriores y del conocimiento que ustedes deben también traer de sus propias experiencias, que el arbitraje es bastante más flexible y es tan flexible. No, esto no sucede mucho en el Perú porque en el Perú el arbitraje está muy influenciado o contaminado por la contratación pública y eso hace que haya mucha intervención del Poder Judicial sobre el deber de motivación de los laudos arbitrales. Pero en arbitraje internacional uno puede encontrar laudos que realmente, si uno los lee con ojos de un juez, de todas maneras concluiríamos que son laudos no motivados, o que tienen una motivación insuficiente o algunas contradicciones internas, una serie de cosas que para un juez serían inaceptables. De hecho, a mí me ha tocado estar en los dos lados, de demandado y demandante, en anulaciones del laudo, donde uno reclama justamente motivación que en otros países no vería con la misma magnitud. ¿Y, y por qué hablamos entonces de ética y por qué es importante? Vamos a, a darle un marco teórico a esto, ¿no? Y el marco teórico es, primero, que las normas de, de ética profesional, ¿no? En el derecho son muy importantes porque nuestra profesión se basa en la confianza. Los abogados existimos por tres cosas, básicamente. Uno es, y hay dos que nos enseñan en la universidad, que son para velar por la justicia, ¿no? Y por la seguridad jurídica. Pero hay una tercera, y que es la que justifica que la profesión legal sea cautiva. Eso significa que solo un abogado puede ejercer derecho y no cualquier persona puede ejercer su defensa por sí misma en un proceso judicial, por ejemplo, que es la paz social, ¿no? La paz social está vinculada a la capacidad que tiene el derecho de generar orden y de generar la convivencia. Y en la medida que somos los abogados los que sabemos cómo es que el orden debe establecerse, no somos un mal necesario al final, ¿no? Dicho de una manera muy, muy, muy humilde y profesional sobre la importancia de nuestra labor, ¿no? ¿Y por qué hago esta referencia explícita a la ética en el derecho como algo distinto? Porque obviamente nosotros crecemos con una ética y con una moral que traemos de casa, del colegio, de nuestra comunidad, de religión, de lo que sea que influya en nuestra cultura. Pero aquí estamos enfrentando una situación muy particular y por tanto tenemos que verlo desde un punto de vista distinto. Entonces, lo que yo les voy a dejar acá, más allá de la discusión ética general que podemos tener y que es importante y que en el Perú además está muy mermada, es un mensaje claro que va a ser transversal a todo lo que voy a decir, que es todo lo que yo les digo aquí puede impactar en que sus laudos sean anulados. Entonces, escúchenlo con mucha atención porque esto es muy importante, ¿no? Los objetivos de esta presentación son tres, que es el papel de la ética en los procesos arbitrales. Vamos a revisar regulación nacional e internacional, porque está muy influenciado
el arbitraje por el soft law, y que son los principios de la IVA, por ejemplo, o de algunas instituciones internacionales como la Cámara de Comercio Internacional. Y vamos a estudiar algunos casos relacionados a conflictos éticos. La primera parte la voy a pasar muy rápido, que es el tema de regulación. Creo que con eso ustedes van a poder tener un alcance de lo que tienen que buscar, de a dónde tienen que ir, de cómo tienen que moverse en el mundo del arbitraje para entender qué tienes que buscarle a un árbitro para que declare, para que acredite su imparcialidad, para que acredite su independencia y para que no haya un conflicto de intereses que luego afecte a la parte. ¿Y por qué es muy importante y por qué me demoro tanto en esa introducción? Eh, Porque si hay un proceso privado, porque en principio el arbitraje es privado, eh, este, que ha sido cuestionado es justamente el proceso arbitral, ¿no? Y eso ha sido cuestionado además en los últimos años como consecuencia de los escándalos que ha habido con Odebrecht, ¿no? Y que han repercutido hasta hoy, hacen que haya, y generan que haya habido una serie de cambios regulatorios que hoy terminan siendo eh, curitas sobre curitas, ¿no? Primero teníamos la de libertad de hacer los arbitrajes ad hoc, luego vinieron los arbitrajes institucionales, luego hubo una proliferación de instituciones arbitrales, luego ante algunas instituciones arbitrales que no son serias, ha habido una necesidad de regular instituciones arbitrales y darles requisitos a las instituciones para que puedan convalidar, y luego a las entidades la posibilidad de elegir qué instituciones va a entrar a la lista corta en algún momento. Entonces estamos ante una situación que simplemente genera problemas adicionales. Y todo se genera como consecuencia de acciones no éticas que, como dijimos al principio, son además ilegales. ¿Cuáles son estas regulaciones que vamos a ver? Y se las voy a dejar acá y después les voy a pasar al equipo del CARD Amazonas todos estos documentos que los pueden encontrar en internet, pero que van a ser la base de lo que vamos a conversar hoy día. Eso es tan serio y tan importante y tan práctico que existen códigos por todos lados. Algunos de estos, los internacionales, se utilizan mucho, ¿no? Los árbitros en cualquier lado del mundo utilizan las reglas de la ética para árbitros internacionales de la IVA, ¿no? Que es esta. Deben haber escuchado, no sé si ya se los dijeron o no, pero seguramente se los van a decir en alguna sesión. Esta lista de colores, ¿no? La lista roja, la lista naranja, la lista verde. Si no las han escuchado, las podemos discutir ahora me avisan. Este, Luego están los directrices de conflicto de intereses y las leyes modelo del CENUDMI, que es un citral, ¿no? que arbitra mucho en Perú, y que la ley UNCITRAL es la que fundamenta la ley de arbitraje peruana y la ley de arbitraje en muchos lados del mundo, ¿no? La ley de arbitraje peruana se parece mucho a la ley CENUDMI, como en la mayoría de países del mundo. Y códigos de ética de otras instituciones como la American Bar Association, que, que influyen mucho en el comportamiento de los árbitros. Estas regulaciones internacionales no son obligatorias, son, como les decía al principio, soft law, pero sí sirven como criterio y las partes pueden decidir incorporarlas como reglas del arbitraje. Pero además están las regulaciones nacionales, ¿no? La ley de arbitraje y los códigos de ética para los abogados y las contrataciones públicas en general, además de los centros de arbitraje, que sí pueden influir directamente en la validez, legalidad y en la anulación de un laudo en particular. No, yo no voy a hacer esta sesión muy teórica. Me gustaría que sea más, que se lleven algo de cómo aplicarlo en el camino, y lo que queda de aquí en adelante, en la hora y cuarto que queda, es hablar de la ética del árbitro y de las implicancias de la ética del árbitro y de la ética del abogado o de las partes en el proceso arbitral, ¿no? ¿Y cómo he dividido esto? ¿Cómo vamos a ver lo de la ética del árbitro? Las obligaciones básicas que tiene que tener un árbitro. Y son obligaciones que están en la ley.
¿no? Imparcialidad e independencia, la regla básica de cualquier proceso arbitral, el deber de revelación, que hay que saberlo hacer bien y a tiempo, tanto si eres árbitro como si eres parte, la capacidad profesional y disponibilidad del árbitro para resolver controversias, y esto lo vamos a discutir bastante a profundidad porque es algo que en el Perú es un problema real y que a mí me ha llevado a recusar árbitros con éxito, árbitros que tenían decenas de arbitrajes y que por tanto no podían ejercer su trabajo de manera adecuada. Y luego el tema de la diligencia en el desempeño de las funciones. Y aquí yo tengo un caso reciente que tiene 2 semanas que quiero discutir con ustedes y lo voy a discutir en teoría, pero seguramente se van a enterar porque es un arbitraje muy grande que ha generado la anulación de un laudo y que es muy interesante y muy impactante. Entonces vamos a empezar por la primera. Vamos a hablar de imparcialidad y de independencia. Como no los puedo ver, ya les digo, si quieren hacerme una consulta, me abren el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. A ver, vamos a comenzar primero por lo básico, ¿no? Eh, Tanto la ley modelo Senunmi como la ley de arbitraje hablan de independencia y hablan de imparcialidad, que son dos cosas diferentes, pero vinculadas, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la ley Senunmi en el artículo 12 particularmente? Es un árbitro solo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o de su independencia. Y lo mismo dice la ley de arbitraje, ¿no? Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. No hay un árbitro solo podrá ser recusado si recurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad y sobre su independencia. ¿Qué es esto de imparcialidad? ¿Qué es esto de independencia? Este, a ver, ¿cómo definiríamos a alguien que es parcial o que tiene algún nivel de dependencia? ¿No? A ver, comencemos así. Acá están las definiciones. Yo no voy a entrar muy a detalle en qué significa cada una de estas, ¿no? Pero básicamente la parcialidad es favorecer a una de las partes sobre otra, que es básicamente eh, la de darle las mismas armas a ambas para que peleen bajo las mismas condiciones, ¿no? Si a uno se le otorga un plazo, se le otorga el mismo plazo al otro, lo que no implica que no pueda haber flexibilidad en algunos casos. En el Perú es muy común que se te pase un plazo en el arbitraje, por ejemplo, para presentar una demanda o una contestación, y a las 00:01 está mandando el correo diciendo esto debería ser improcedente. Eso no sucede en otros países. Este, Nosotros vemos algunos arbitrajes de inversiones ante el CIADI y de verdad que los abogados son muy colaboradores e incluso se llaman a decir, mira, no voy a llegar, y esto me ha pasado a mí personalmente, te llama el abogado y te dice, no voy a llegar, yo sé que he tenido 2 meses para contestar la demanda, necesito que me facilites una semana más porque se me está cruzando con otro plazo actualmente, ¿no? Y lo que genera este acuerdo entre las partes es que se amplíen los plazos de manera amigable. E incluso la ley de arbitraje permite que los árbitros amplíen los plazos luego de su vencimiento si lo consideran pertinente. Pero nos hemos vuelto tan rígidos en el Perú que creemos que los plazos son igual de inamovibles que cualquier proceso judicial. Y eso no es cierto, ¿no? Pero hay que enfrentar el arbitraje no como abogado judicial, sino como si estuviésemos en medio de un debate privado, ¿no? Yo sé que aquí cuando hablamos de contratación pública, esto suena muy, muy complicado porque está el Estado metido en el proceso y hay que velar por los intereses del Estado, evidentemente. Pero la naturaleza del arbitraje es eso, es dos privados decidiendo que otro privado resuelva sus controversias, ¿no? Y hay una
naturaleza un poco sui generis en el arbitraje con el Estado en el Perú, porque no es normal en ningún país del mundo que se arbitre tanto con el Estado. De hecho, el Perú es una situación muy, muy particular sobre el tema. Sí, Entonces, ¿alguien sí, se le abrió el micrófono? Ah, ya, gracias, Araceli. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ser eh, muy intuitivo sobre qué es parcial, sobre qué es dependiente, ¿no? Evidentemente la parcialidad entonces es favorecer a uno, pero el favorecimiento tiene que ser de tal magnitud que pueda cambiar el resultado del arbitraje. Y dos, el de dependencia, que es que tiene que haber una relación directa entre los árbitros, las partes o los expertos en alguna ocasión, ¿no? Yo les sugiero, dentro de todo lo que pueden leer sobre arbitraje, que le den un repaso a las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses en arbitraje internacional, porque es lo que se usa como referencia en cualquier lado del mundo, ¿no? Y yo sé que esto es soft law y que no se aplica de manera obligatoria, pero cualquier consejo superior en cualquier centro de arbitraje que tenga la suficiente responsabilidad va a aplicar estos criterios de conflictos de intereses cuando ustedes recusen a un árbitro, cuando recusen a ustedes también, porque es la forma en la que mundialmente se establece como estándar que un árbitro tiene o no tiene una dependencia o tiene una parcialidad respecto a una de las partes, ¿no? Por eso las directrices hablan de estándares que se espera que se apliquen a la imparcialidad e independencia de los árbitros, así como las revelaciones en circunstancias específicas. En el Perú, y eso me estoy adelantando un poquito, pero creo que es importante por lo que dice acá, el deber de revelación, o el no revelar, mejor dicho, es considerado muy grave y casi que una presunción de que existe un conflicto de interés. Eso no sucede en otros lados. No revelar no es suficiente para generar el conflicto de interés. No revelar lo que hace es que te pone en una situación tensa, te pone en una situación extraña, no debería suceder que no debas revelar, pero el conflicto de interés aún no existe incluso cuando no haya revelación. Lo vamos a ver ahora en un momento. Eh, ¿Qué dicen estas directrices y por qué es importante que las revisen? Porque están divididas en tres partes muy claras, con situaciones muy concretas recopiladas a lo largo de los años y con un semáforo que establece cuándo hay un conflicto de interés, ¿no? Un listado rojo, que es conflicto de interés de todas maneras, e incluso dentro de ese listado rojo, ¿no? Existen situaciones renunciables y no renunciables. ¿Qué significa eso? Que hay algunas situaciones en las cuales puede haber un conflicto de interés entre el árbitro y la parte, o sea, un interés particular que vincule a un árbitro con una de las partes, por ejemplo, y aún así, la otra parte puede permitir que el árbitro continúe el proceso para que decida la controversia. Por ejemplo, eso sucede ciertamente cuando estás ante un árbitro que tiene que tener mucho prestigio, comenzando por eso, evidentemente, pero segundo, tiene que tener eh, una capacidad que no tiene nadie más, ¿no? Es como que no, tiene que ser esta persona la que resuelva porque es la persona técnica que sabe. Esto por lo general sucede en los arbitrajes de conciencia más que que en los de derecho, los arbitrajes técnicos. Entonces las partes aceptan que alguien que ha trabajado para una de las dos, por ejemplo, pueda continuar con el arbitraje. Otras que son unas circunstancias ya irrenunciables, o sea que las partes no pueden renunciar a que el árbitro tenga el conflicto, como por ejemplo que seas pariente, ¿no? Eso es algo bastante más cercano y que no se puede evitar. Un listado naranja, ¿no? Que es dependiendo del caso concreto y lo que puede generar dudas. Y un listado verde que no crea ningún conflicto. ¿Cuál es el problema en el Perú? Eh, Hay muchos árbitros. A ver, ¿cuál es nuestra función como árbitros? Nuestra función como árbitros
sentido más extenso de lo que hacemos es resolver controversias, ¿no? Resolver controversias a pedido de las partes. La pregunta es, si una parte se opone, cuestiona la independencia o la imparcialidad de un árbitro, ese árbitro debería renunciar, ¿no? Yo les cuento alguna situación que he tenido donde los árbitros renuncian bajo la excusa de que una de las partes no confía en su trabajo. Eso para mí no es una razón suficiente para renunciar, ¿no? Porque tú no le puedes decir a un juez, yo no confío en ti y el juez va a renunciar. O sea, yo creo que ahí el estándar es muy parecido un juez renunciaría a este caso si es que sucediese una situación como esta, ¿no? Y la respuesta probablemente en esos casos sea, en la mayoría de los casos sea, simplemente porque una parte le molesta, yo no tengo por qué salirme de un caso en donde me han nombrado. Porque la única razón por la que yo debería renunciar a un caso es por una razón justificada. Nada que tengo razones personales para renunciar, entonces no tengo un tema familiar y me tengo que ir. ¿No? Uno tiene que otorgar las razones adecuadas para renunciar a un encargo que le han dado, porque se lo han dado con responsabilidad, además le están pagando para hacerlo y han confiado en su capacidad. ¿No? Entonces, el primer problema práctico al que nos enfrentamos es que ante una recusación, los árbitros, muchos árbitros, suelen no querer meterse en el problema y simplemente renuncian. ¿Y cómo lo sé? Porque yo he recusado árbitros y los árbitros han renunciado, ¿no? Y les metes una recusación de 40 páginas en las que hablas de todo lo que conoces sobre su vida, ¿no? Porque tiene que haber una investigación profunda, evidentemente. Y el árbitro termina renunciando entre la flojera de responder y la probabilidad de que finalmente el consejo lo saque del arbitraje, ¿no? Porque sí puede ser un problema para el árbitro que lo recusen y que su recusación sea fundada, pero no debería haber ningún problema y de hecho los consejos serios no suelen aceptar cualquier tipo de recusación. Pero hay otros tipos eh, de recusaciones que son un poco más interesantes y eso sucede mucho en los temas de arbitraje con el Estado. Me pasó a mí que nosotros recusamos una a favor y una en contra además. Recusamos a un árbitro que había tenido 17 designaciones de una misma entidad. Y de esas designaciones, y además tenía en los últimos 5 años 22 arbitrajes, si mal no recuerdo. ¿Qué significa? Que la gran mayoría de situaciones, que más del 80% de situaciones en las que había participado como árbitro, había sido designado por la misma entidad. Y lo recusamos en dos arbitrajes distintos, uno que fue ante la Cámara de Comercio de Lima y otro que fue ante la Católica, ante el CARPUC. Am, ¿Qué es lo que sucedió? En el caso del arbitraje entre la Cámara de Comercio de Lima, aceptaron la recusación y lo sacaron del arbitraje porque dijeron que acá había primero que dijimos que había una dependencia económica, que había una reiteración exagerada de designaciones, y además otras cosas que agregamos a la recusación. Pero en el caso del CARPUC fue muy interesante porque el CARPUC dijo infundada la recusación. ¿Y en qué se basó? En que ustedes saben que hay una lista del RNA, del OCE, de la lista de árbitros que pueden ser nombrados por las entidades y la defensa de la entidad fue, yo tengo tantos arbitrajes, o existen tantos arbitrajes en el Estado, que es evidente que los árbitros van a tener que repetirse, ¿no? Porque yo tengo una lista corta de árbitros sobre las cuales puedo elegir, ¿no? Y aquí viene la pregunta, para que se la hagan ustedes mismos. ¿Hasta qué punto eso es una justificación válida? Porque es el propio Estado el que se está generando esa situación, ¿no? Y claramente existe una predilección por ese árbitro que ha sido nombrado en múltiples ocasiones.
No, yo se los voy a dejar ahí porque evidentemente no hay una respuesta clara porque es una situación regulatoria que contamina la independencia económica, por lo menos de este árbitro en particular, frente a una entidad pública. Pero sí nos genera la duda de si esto realmente debería ser una situación que amerite que se le saque del caso, ¿no? Porque nos podríamos quedar en una situación en la cual la entidad pública no tiene a quién nombrar también. Entonces, el hecho de que la entidad pública no tenga a quién nombrar como consecuencia de una norma que ha sido emitida por el propio Estado es justificación para que ese árbitro pueda ser nombrado 20 o 30 veces por la misma entidad. Creo que allí hay una discusión que hay que tener muy seriamente y que debería impactar en los requisitos y la forma en que un árbitro o que una persona puede inscribirse como árbitro en el RNA o puede ser nombrado como árbitro por una entidad pública. El segundo punto eh, es el deber de revelación. No, aquí hay un deber ético de revelación, evidentemente. Nosotros como abogados sabemos que tenemos que revelar cualquier conflicto que tengamos, no solo como árbitros, sino en cualquier circunstancia de nuestro deber fiduciario como abogados, ¿no? Yo cada vez que mando una propuesta de honorarios a un potencial cliente, yo le tengo primero que preguntar quiénes son las partes, le tengo que preguntar en quién se está enfrentando y tengo que revisar además de eso si lo que voy a darle como opinión legal, no estoy hablando de arbitraje, como opinión legal en general a ese cliente en particular, puede afectar los intereses de otro cliente mío, ¿no? Entonces, eso es un poco manejar el conflicto de interés y revelar lo que sea necesario en el caso de los árbitros, que es un paso un poquito más allá incluso del análisis del conflicto de intereses. El deber de revelación está regulado, digamos, vale la redundancia, ¿no? Como la obligación de revelar aquellos hechos, aquellas circunstancias que a los ojos de las partes, y eso es importante porque a los ojos de las partes es bastante subjetivo, pueden generar dudas sobre la imparcialidad, dudas sobre la independencia del árbitro, conforme lo disponen ya sea las directivas de la IVA sobre conflicto de intereses o cualquier otro reglamento arbitral, ¿no? Y esta obligación busca garantizar a las partes la posibilidad de evaluar con claridad la idoneidad del árbitro desde el inicio y durante el desarrollo del proceso. eh, y por tanto, el deber de revelación tiene que hacerse tan pronto el árbitro tenga conocimiento de estos hechos o circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que dicen estas directivas de la IVA sobre el conflicto de interés en el arbitraje internacional? ¿No? No hay mucha diferencia entre el arbitraje nacional e internacional en términos de conflictos de interés. Este, hay sí diferencias en los criterios de país a país o de corte a corte en diferentes países sobre eh, cuánto es suficiente para que haya un deber de revelación o cuánto es suficiente para que haya un conflicto en particular. Pero en general los criterios son bastante estandarizados y estamos hablando de una banda bastante ancha de situaciones que se parecen, ¿no? Y simplemente podemos movernos en ella para ver si cruzamos esa línea entre lo ético y lo no ético, dependiendo de la cultura también. No es lo mismo, y ese es un choque cultural que yo viví en Suiza cuando hice la maestría en el MITS, sobre cómo los árbitros en Europa perciben el conflicto de interés frente a los árbitros en Estados Unidos, frente a los árbitros en Perú, en Latinoamérica en general, frente a los árbitros en Medio Oriente que usan reglas islámicas y frente a los árbitros asiáticos. Es una diferencia que no es muy grande, pero que sí es suficientemente importante como para que puedas tú nombrar o no a alguien como tu árbitro en cualquiera de estas jurisdicciones. Entonces, yo sé que estamos hablando, la mayoría de los arbitrajes en nuestro país son nacionales, porque además por el arbitraje con el Estado, pero sí es importante traer esto porque el arbitraje viene alimentándose de lo que sucede afuera
desde hace muchos años. Yo eh, comencé mi carrera en el arbitraje en el estudio Bullard y cuando empezamos a ver arbitraje, esto era una novedad, era la ley anterior, no existía el decreto legislativo 1071, las normas eran diferentes, la forma en cómo se aproximaba el arbitraje era distinta y la razón por la cual existe el 1071 y por qué el 1071 tiene estas reglas éticas incorporadas al arbitraje, entre muchas otras cosas que tiene, es porque la ley anterior era bastante rígida y no se adecuaba a los estándares que venían de afuera. Entonces, sí es importante ver lo que está pasando afuera, porque, claro, la primera vez que lo planteas, te lo pueden rechazar, la segunda vez te lo pueden rechazar, pero la tercera, la cuarta comienza a hacerse un estándar y comienza a utilizarse también en el Perú. Antes no se utilizaban las reglas de la IVA, y eso que las reglas de la IVA tienen décadas. Eh, Antes el arbitraje era más procesalista, ahora es bastante más libre y eso implicó un, una, una capacitación constante a los jueces en la época y bastantes decisiones sobre anulaciones del laudo y responsabilidad de los árbitros que cambiaron la perspectiva del Poder Judicial y de las salas comerciales. Pero finalmente, si ustedes quieren conocer cuáles son los criterios éticos aplicables a los árbitros en los arbitrajes, no importa tanto, no, sí importa, deja no importe. Importa más lo que dicen la sala, la primera y la segunda sala comercial en sus laudos de anulación cuando tienen que ver con conflictos de intereses, más que incluso lo que pueden decir los consejos, porque lo que dicen los consejos finalmente nadie lo sabe. No lo justifican, no lo comunican, hay secreto, uno más o menos que tiene acceso a las decisiones, porque en el mundo del arbitraje la gente se pasa la voz sobre lo que sucede. La gente sabe quién es quién y qué árbitro es bueno, qué árbitro es malo, qué árbitro es honesto, qué árbitro no es honesto. Entonces, no es tampoco que alguien pueda escapar a lo que sucede. Pero cuando la sala plantea un criterio, es el punto de quiebre entre una costumbre que estaba en el mercado y que de a pocos fue forzándose hacia un cambio distinto, ¿no? Las directrices de la IVA, me desvié un poco, este, sobre este deber de revelación señalan algunas cosas importantes. A ver, eh, primero, como les decía al principio, que la revelación no es por sí, la falta de revelación, mejor dicho, no es por sí misma un conflicto de interés, ¿no? Eh, o la revelación misma, en cualquiera de los casos. O sea, si yo digo, oye, yo he trabajado para esta empresa en algún momento, o yo le he visto a esta empresa tal cosa, o yo he visto un caso similar, o yo me he cruzado con este árbitro en tal evento, o yo he hecho tal cosa. Eso por sí solo no significa que el árbitro esté percibiendo a sus ojos que tiene un conflicto de interés. No, simplemente pone en consideración todo y aquí hay un poco de esquizofrenia jurídica de los árbitros porque es mejor revelo todo, incluso lo innecesario, eh, para evitarme el trabajo luego de tener que justificar por qué no revelé algo. No, hay estudios de abogados que son especialistas en buscar todo lo que puede suceder frente a un árbitro y qué es lo que usualmente sucede. Y creo que en el mundo del arbitraje los árbitros saben qué es lo que se viene y todos tienen un olfato suficiente para saber qué puede suceder. Viene, entonces lo digo porque así sucede, y así lo hago yo y así lo hacen todos los estudios de abogados. Viene el nombramiento del árbitro Mario Drago y yo revelo, no tengo vínculos con ninguna de las partes. eh, He tenido dos arbitrajes con el árbitro nombrado por la parte demandada. Yo soy presidente del tribunal y tengo este arbitraje. He sido experto para tal cosa, en un arbitraje similar. Tengo tantos casos abiertos. Listo. ¿Y qué es lo que suele suceder? Lo que suele suceder, a menos que sea muy evidente el conflicto y se pueda recusar inmediatamente, es que llega una carta del abogado, ¿no? De la defensa, diciendo
Eh, Señor árbitro, ¿no? Señor Mario Drago, usted señalaba acá en el punto tal, ¿no? Que usted no ha tenido ningún trabajo anterior con tal persona. ¿Podría por favor revelar todos los vínculos que usted ha tenido sobre tal circunstancia X, Y, Z? ¿Qué significa eso? Significa que los estudios no pescan. O sea, uno no sale a pescar con red a ver qué obtiene. Uno lo que hace es ve qué información puede ser relevante, sabe que eso podría generar un conflicto de interés real, o por lo menos a los, voy a retroceder acá a los ojos de las partes, ¿no? Eh, y te lanza, este, y yo sé que quieres, les estoy combinando un poco la parte objetiva y dura y pura de la ética con la parte de estrategia legal, pero creo que es importante que ustedes lo sepan para que puedan darle aterrizaje a esto y sepan para qué sirve. Lo mezclan con un anzuelo para ver si el árbitro pesca, ¿no? Y si el árbitro es inteligente y tiene suficiente memoria, sabe que por allí puede venir una posible recusación y tiene que evaluar si lo que le están preguntando entre líneas, ¿no? Que yo creo que lo ideal sería hacerlo directamente, pero entre líneas, porque también hay una especie eh, de código no escrito entre los agentes que estamos en el mundo del arbitraje que es, mira, antes de que esto se vuelva un problema de verdad, te hago esta pregunta para que tú sepas que te la estoy preguntando y que tú solo, sin que yo tenga que recusarte, porque si te recuso inicia un proceso de recusación y el proceso de recusación, incluso si tú renuncias, continúa, para que tú solo, antes de que se inicie el proceso de recusación, renuncies. Así todos nos vamos felices, porque puede ser, ¿no? Y aquí sí hay una cuota de buena fe, puede ser que te hayas olvidado, porque puede ser. O sea, yo tengo en mi estudio, no sé, 80 clientes. Y puede ser que uno de mis socios haya atendido a ese cliente en particular hace 3 años. O haya atendido al gerente de ese cliente en particular, o tenga una relación cercana con el gerente de ese particular de amistad, este, hace 3 años y yo no lo sabía. Por más preguntas que hice, no salió. Entonces sí es importante eh, que en un mundo en el que, por eso yo hablo siempre, el arbitraje no es igual que el poder judicial. Esta es una situación en la cual dos privados, este, incluso diría desde el punto de vista del Estado, en su calidad de parte privada en un arbitraje, no quiero entrar a discutir la calidad público-privada del Estado dentro de un litigio, porque no es lo interesante acá, tiene en una circunstancia como esta. Estamos en una situación en la cual estamos tratando de resolver esto fuera de la jurisdicción ordinaria. Y ese fuera de la jurisdicción ordinaria nos lleva a una cercanía distinta, como si fuese un caso de conciliación, de mediación o de cuantas otras formas de ver los mecanismos de resolución de disputas alternativos existen. No, es justamente alejarnos de las formalidades, alejarnos de las consecuencias legales de esas formalidades para hacer esto más directo, más rápido, más eficiente. Y por eso estas reglas éticas se aplican en un ambiente de confianza, de buena fe y de trato directo entre las partes más allá de la autoridad coercitiva del Estado que está arriba en cabeza del Poder Judicial. No, pero miren, si existen, y estoy leyendo el segundo cuadro, si existen dudas sobre si un hecho o circunstancia debe o no revelarse, tiene que revelarse, ¿no? Eh, y no importa la fase del arbitraje en la que estemos. Yo tengo arbitrajes con árbitros que son muy reconocidos y que todos los meses me llegan nuevas revelaciones. Que ahora tengo un arbitraje con el otro árbitro, que ahora la otra parte me ha nombrado, que ahora estoy viendo tal cosa. Entonces eso no está mal, ¿no? Está mal cuando comienzas a recibir muchas por las mismas circunstancias y que pueden generar una dependencia o una parcialidad, ¿no? Como hemos dicho hace un rato. Y lo último, ¿no? Que les decía, la no revelación no significa necesariamente que haya un conflicto de interés o que deba producirse una descalificación.
además de la no revelación, debemos ver las circunstancias de manera más objetiva, ¿no? Objetiva y subjetiva, porque está a los ojos de las partes, pero finalmente hay un consejo que lo decide, o el Poder Judicial cuando es un arbitraje ad hoc. Entonces, siempre estamos en un paso previo con el deber de revelación. No, el listado naranja, que es el más común, es un listado que refleja situaciones que pueden crear dudas, pero que no necesariamente implican que el árbitro tenga que renunciar. Eh, es una lista no taxativa, evidentemente. Yo les ruego que lean esta lista porque es la más completa que existe en el mundo. Y yo les digo, de los 200 arbitrajes que yo he visto en mi vida, en 150 la he utilizado. El que no la está utilizando, si ustedes ya están metidos en el mundo del arbitraje, están bastante detrás de lo que deberían hacer. Entonces comiencen a utilizarla y comiencen a escanear a sus árbitros, y comiencen a escanearse ustedes mismos si les toca ser árbitros o si lo son, en función de esta lista. Porque es la manera más segura de hacer un trabajo independiente e imparcial. No, la lista eh, tiene como finalidad informar a la parte acerca de las situaciones para que puedan realizar averiguaciones adicionales y determinar si objetivamente existen conflictos de interés que impidan la continuación del árbitro en el arbitraje. Y no está mal renunciar, ¿no? Uno, al principio, cuando inicia en su carrera de árbitro, siente que hacerlo, renunciar a un arbitraje, eh, significa que no es suficientemente bueno. Hay un poco de síndrome del impostor ahí. Pero lo cierto es que la renuncia es lo mejor que existe para mantener la capacidad moral del árbitro y por lo general ese tipo de árbitros terminan siendo los que finalmente son nombrados para los casos más importantes, ¿no? Porque podemos tener 100.000 arbitrajes de baja cuantía y al final vamos a trabajar 40 veces más. O podemos buscar un arbitraje bueno realmente en el que nos busquen porque saben que somos imparciales, porque saben que somos independientes. Y así es como yo he visto que los mejores árbitros crecen en el mercado, ¿no? La revelación de la lista naranja tiene muchos ejemplos, no se los voy a leer ahora, se los voy a dejar acá y les voy a pedir que los vean cada uno ya después de la clase y en el futuro los tengan siempre a la mano, ¿no? Pero les voy a dar unos casos reales, ¿no? Por ejemplo, este caso es un caso CIADI. Eh, no sé si saben lo que es el CIADI, deben saberlo porque Perú es uno de los países más demandados en el CIADI en el mundo. Este, entonces es el arbitraje de inversiones y se basa principalmente en tratados bilaterales de inversión y multilaterales de inversión, que Perú tiene un montón, tiene más de 30. O en algunos casos en el mecanismo complementario, que es la razón por la cual Perú va al CIADI, ¿no? El Perú tiene una particularidad que es uno de los pocos países en el mundo que en sus contratos de concesión tiene cláusulas arbitrales que llegan al CIADI, entonces parece que el Perú está siendo muy demandado por problemas con sus inversionistas, cuando en realidad está siendo muy demandado por problemas contractuales. ¿No? Que más de la mitad de los arbitrajes CIADI del Perú son problemas contractuales, pero bueno, eso es un asterisco ahí que quería resaltar para que no crean que el Perú simplemente es demandado por política pública, ¿no? El Perú es demandado principalmente por incumplimiento contractual. En este caso particular, que es el caso de Universal Corporation International Holding contra Venezuela, la demandante Universal recusa al árbitro Stern. Eh, Stern es un árbitro muy reconocido, es un árbitro que no me acuerdo si es americana o belga, creo que es belga. La verdad no me acuerdo. Porque había sido nombrada por Venezuela en 3 casos anteriores. Y esto tiene mucha vinculación con el ejemplo que les decía hace un rato sobre lo que nos pasó a nosotros en la CCL y en el CARPUC. Se trataba de una situación que generaba conflictos de interés de conformidad con el numeral 313 del listado naranja de directrices de la IVA. ¿Qué es lo que dice el listado naranja? Retrocedo
un poquito, ¿no? Voy a poner cualquiera de los ejemplos. El árbitro actúa actualmente o ha actuado en los últimos 3 años como árbitro o abogado en otro arbitraje sobre una cuestión o asunto relacionado. No es exactamente lo que sucedió en este caso, pero digamos, se lo estoy poniendo como ejemplo, en donde participa una de las partes o una afiliada de una de las partes. Entonces digamos que estamos en una situación de ese tipo, ¿no? El árbitro ya ha sido nombrado antes por esta parte muchas veces, entonces que lo vuelva a nombrar genera un tema de dependencia y significa que hay una especie de, mm, como un tufillo a que a esa parte le gusta el árbitro por alguna razón. No sabemos cuál es la razón todavía, pero nadie es nombrado más de una vez si no es porque la parte considera que el árbitro va a favorecerlo. Y aquí viene la primera pregunta, previo a a la resolución de este caso, ¿no? ¿Está mal que el árbitro favorezca, y esto es muy importante, favorezca a la parte que lo nombró? ¿No? Yo, antes de ver la experiencia europea y americana, mi respuesta es, pero obviamente está mal, ¿no? El árbitro tiene que ser totalmente independiente. Luego de estar en Ginebra, yo tengo relativizada esa visión. Obviamente hay un límite, y aquí el límite es muy importante precisar, ¿no? Porque suena, ¿no? Como a el árbitro favorecer una de las partes. No favorecerla en el sentido eh, de corrupción, ni mucho menos, ni parcializarse, sino en el sentido de, ¿yo por qué te estoy nombrando a ti árbitro? Te estoy nombrando árbitro porque primero, estoy hablando de un abogado responsable, evidentemente. Yo tengo un caso en el que tengo que discutir una posición doctrinaria sobre vicio oculto, por ejemplo. Yo he analizado a los mejores árbitros en derecho civil que existen en el Perú y determino que de estos 7, estos dos son los que piensan como yo pienso. ¿Está mal que el árbitro piense como yo pienso? No. De hecho, es mejor tener predictibilidad sobre cómo debería resolver un juez, un árbitro, cualquier autoridad respecto a un punto. Si no, no existirían los precedentes, si no, no existiría la jurisprudencia. Eso lo que te da es un poco de predictibilidad. Entonces, no es que el árbitro está favoreciendo la parte, el árbitro está favoreciendo la posición de la parte. Y ahí viene el pequeño gran detalle que hace la diferencia entre favorecer una parte y favorecer la posición. Y no lo está favoreciendo porque tenga un interés en la parte, sino porque tiene un criterio sobre la posición de esa parte. Y segundo, y esto me lo dijo un profesor y me pareció muy interesante, ¿cuál am, cuál es la función de un árbitro nombrado por una parte, nominado por una parte, es el término correcto, dentro del tribunal arbitral? Su función no es ser un árbitro, como se dice acá, encamisetado, sino tener la habilidad suficiente para lograr que la posición de la parte que te, eso me lo dije, así me lo dijeron como se lo estoy diciendo, que la posición de la parte que te nombró esté suficientemente clara para el tribunal, más allá de si finalmente tiene razón o no. Entonces, el árbitro que ustedes tienen que buscar tiene que tener la visión, la coherencia y la razonabilidad suficientes para poder entender tu posición, poder voltearse con el tribunal, porque al final hay una negociación, evidentemente, eh, y poder decirles lo que yo entendí sobre lo que está pidiendo el demandante o el demandado que me ha nombrado es esto. Entonces yo pido que en la discusión se trate esto y esto. Es no defender tu posición, sino defender que se escuche tu posición, por lo menos. ¿No? Y me parece lo más saludable posible y por eso hay un árbitro de cada lado y un presidente del tribunal que modera. Y esto, que a mí me parecía imposible de que suceda, porque decía, no, el árbitro está favoreciendo, y en realidad tiene mucho sentido
si es que lo vemos como el árbitro de parte recoge una posición, no tiene que compartirla, evidentemente, pero por lo menos tiene que entenderla lo suficientemente bien como para que la discusión sea alturada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber sucedido en este caso? Tenemos CIADIs, son arbitrajes muy grandes, de millones, cientos de millones de dólares, pero ¿qué es lo que pasa acá? La Secretaría General del CIADI determina que esta reiterancia de Stern no es un hecho objetivo que sugiera que hay un problema con la independencia e imparcialidad del árbitro. Significa que el solo nombramiento no es suficiente. Tiene que decir, eso, la están nombrando por alguna razón adicional que afecta su independencia o su imparcialidad. ¿No? ¿Qué otro tema hay? El tema de capacidad profesional. Esos temas que vienen, los dos primeros son los más importantes y creo que los que vienen después, todos son muy vinculados. Y esto es algo muy importante, especialmente en el Perú, por la cantidad de arbitrajes y árbitros que existen, ¿no? Pero viene una regla. Un posible árbitro aceptará un nombramiento solo si está plenamente satisfecho de que es competente para determinar las actuaciones en disputa y tiene un conocimiento adecuado del idioma del arbitraje. Eso, bueno, el idioma creo que lo podemos superar muy fácilmente en el Perú, donde todos hablamos castellano, ¿no? Pero competencia, capacidad, es algo muy importante, ¿no? Son varios los requisitos. Yo me voy a centrar en experiencia en el asunto, conocimiento de la normativa. Esto me pasa cuando tengo árbitros de afuera que no conocen la ley peruana y yo me estoy dando de cabezazos contra la pared porque realmente no importa qué tan buenos y qué tan buen nombre tengan, cuando los traes a resolver arbitrajes nacionales, me he cruzado con unas experiencias que son desastrosas, con árbitros muy conocidos, nombres muy reconocidos, este, y eso es porque creo que faltan a este deber de la capacidad. Hay muchos árbitros que son muy buenos para resolver sobre los hechos, sobre el derecho internacional, sobre normas generales y principios generales del derecho, pero cuando los metes a decir, oye, pero es que en el Perú la presunción es tal, los sacas de su zona de confort y no saben cómo resolver. O no entienden los procedimientos internos, o por ejemplo, la la gravedad del principio de motivación, del derecho del deber de motivación que tienen que cumplir y cuando tienen que motivar un laudo, ¿no? Este, el árbitro tiene que verificar que cumple con esos requisitos, por ejemplo, que no incurra en ninguna de las exclusiones expresas previstas por las partes, como por ejemplo su nacionalidad en el tema de arbitraje internacional o algunas cuestiones más directamente vinculadas con su capacidad, como por ejemplo, si a mí me nombran en un arbitraje, qué sé yo, aduanero, yo tengo la responsabilidad de no aceptarlo, porque yo de aduanero sé poco o nada, ¿no? Y muchos de los problemas es que las partes no nombran bien a los árbitros, pero muchos de los problemas también es que los árbitros creen que sí son capaces y a la mitad del camino se encuentran con que no están entendiendo nada. ¿Significa que el árbitro tiene que entender todo? No. Tanto no tiene que entender todo que en muchas de las audiencias la discusión se centra y se vuelve sumamente importante respecto a la parte técnica. Fíjense, dos ingenieros hablando de ruta crítica. Y los dos ingenieros hablando de ruta crítica son los que van a definir si hay responsabilidad del contratista o del Estado, por ejemplo. ¿Tiene que saber el árbitro de ingeniería? Evidentemente no. Entonces no significa que tiene que saber totalmente el tema, significa que tiene que tener la experiencia y el conocimiento suficiente para poder entender lo que le dicen los ingenieros y poder sacar una conclusión que sea eh, técnicamente razonable y legalmente adecuada para tomar una decisión, ¿no? Entonces no confundamos capacidad con que tienes que ser el súper especialista, sino uno, criterio y dos, algún nivel de conocimiento, evidentemente, ¿no?
A ver, este, veamos este ejemplo, ¿no? De capacidad, ¿no? Ese es un expediente, esto es público, ¿no? Es el expediente 7 de 2021. Lo pueden averiguar después, pero igual está todo tachado. Este, tachado entre comillas porque lo van a poder encontrar si lo buscan. La entidad recusó a dos árbitros por no estar registrados en la nómina de árbitros, que es una formalidad, ¿ah? Conforme a lo dispuesto en la ley de contrataciones. El O se declaró improcedente la recusación, en este caso, particularmente por estar fuera, por ser extemporánea. Este, pero, ¿qué muestra esto? Muestra una presunción, que es si tú no estás en el Registro Nacional de Árbitros, yo presumo que tú no tienes la capacidad para arbitrar. Entonces, no solo tienes que cumplir con los requisitos de profundidad en la capacidad, o sea, mejor dicho, de conocimiento, sino los requisitos formales para poder ser árbitro, para poder ser autoridad en un tribunal, ¿no? Luego el tema de disponibilidad. Y esto es ah, muy interesante porque hay criterios muy distintos en lo que sucede en Perú y lo que sucede en otros países. Yo conozco, yo conozco árbitros que tienen tranquilamente 300 o 400 arbitrajes en trámite. Arbitrajes desde lo más sencillos, este, hasta, hasta lo más complejos. Eh, y tengo árbitros que no aceptan más de 4 arbitrajes a la vez, que ven arbitrajes grandes. Y eso es un problema, ¿no? Alguna vez yo he recibido una de estas declaraciones de imparcialidad e independencia de los árbitros donde el árbitro era un árbitro único. Un árbitro muy reconocido, tenía 98 arbitrajes en trámite. Es imposible, pues, imposible que lo resuelva en el plazo, revisándolo a fondo, de manera adecuada. No esperando que sea él el que lo revise, porque yo lo estoy nombrando a él, no estoy nombrando a su ayudante como, como resolutor, ¿no? En cambio, tengo otros árbitros, en casos ICC de Cámara de Comercio Internacional o de tipo CIADI, donde la Cámara de Comercio te dice, tú no puedes tener más de 6 arbitrajes a la vez. ¿No? ¿Y por qué? Porque yo como Cámara de Comercio Internacional tengo que asegurarme de que la calidad del trabajo que tú das, que está respaldada por mi institucionalidad, sea la mejor posible. Entonces tú ves, y esto yo lo sé porque hay árbitros peruanos que quieren entrar a la CCI, no pueden porque la CCI le dice, bueno, tú quieres venir acá, tú quieres que te nombremos acá, que te incluyamos en la nómina de árbitros. Deja tus arbitrajes en Perú. No, porque en el Perú tienes tantos arbitrajes, tienes 40 arbitrajes a la vez, que yo no puedo eh, asegurar a las partes que te van a nominar, o a mí que te van a nominar como presidente eventualmente, de que tengas la capacidad, la disponibilidad. ¿No? Entonces, siempre es necesario que esa disponibilidad es una regla ética, porque la disponibilidad solo la puede definir uno mismo, ¿no? Obviamente hay estándares que uno puede conocer de carga procesal y que pueden llevar a pensar si un árbitro realmente puede o no este, atender un caso de acuerdo a varias cosas. Uno, la naturaleza del arbitraje, la complejidad del caso, la composición de ese tribunal arbitral, que tiene que ver con su capacidad de negociar dentro del tribunal, de discutir con el tribunal, de llegar a acuerdos y la cantidad de arbitrajes bajo su responsabilidad. Todo esto, hasta ahorita que lo estoy contando, porque ahorita vamos a pasar al penúltimo punto de las obligaciones éticas del árbitro, son más que obligaciones éticas, como están viendo. Son cosas que pueden hacer que tú como árbitro seas recusado, que tú como parte puedas recusar a un árbitro y que tú tengas que tener eh, el conocimiento y la responsabilidad suficiente para investigar. No, yo a los árbitros que nomino,
los investigo hasta quién ha sido su profesor, ¿no? Ha llevado la maestría en el año 1988 en tal universidad. ¿Quiénes eran los profesores en esa época? Ah, es este profesor, este profesor, este profesor, este profesor. Este profesor de aquí ha escrito tal cosa. Probablemente se lo ha enseñado, significa que tiene este background de conocimiento, entonces habría que matizar su posición con lo que dice este profesor en este momento, y puedes llegar a una decisión adecuada de si esa persona es la pertinente para tomar tu caso. Luego viene el tema de confidencialidad, creo que aquí no hay mucho que discutir. Evidentemente las deliberaciones del tribunal son, son secretas, y aquí sí hay unas cosas que entran medio que en el límite que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el árbitro utiliza su caso en una clase anonimizando a las partes? ¿Está violando el deber de confidencialidad o no? ¿No? La pregunta es no solo si cuenta los antecedentes, sino qué pasa si el árbitro le dice a sus alumnos el criterio que él cree que tiene que utilizarse para resolver esa controversia. No les está diciendo a las partes, pero les está planteando un caso hipotético muy similar al que está viendo en la vida real, ¿no? Está violando el deber de confidencialidad cuando salga el laudo y el laudo sea público porque es arbitraje de contrataciones con el Estado y descubramos que lo que dijo hipotéticamente estaba vinculado a un caso real. Está violando con el deber de confidencialidad, está adelantando opinión. No, son cosas que uno tiene que tener en consideración. La confidencialidad, creo yo, debe ser lo más estricta posible y uno debe tratar de no estar hablando de cosas que le pueden competir o que pueden generar alguna duda sobre la decisión que va a tomar en el futuro, ¿no? Y obviamente hay que tener confidencialidad sobre todo. El arbitraje, a veces incluso hay confidencialidad sobre la existencia misma del arbitraje, ¿no? Que es incluso más fuerte que las deliberaciones o las actuaciones arbitrales. Y qué decir del contenido de los árbitros, de los laudos, perdón. Y después es el deber de diligencia en el desempeño de sus funciones, que es lo mínimo que uno puede pedirle a cualquier profesional, ¿no? Que es que chambee bien, básicamente, ¿no? ¿Y por qué les digo que esto es muy importante? Porque a mí también me ha tocado nombrar, y es muy frustrante cuando te toca hacer parte, nombrar a un árbitro que es muy reconocido y el árbitro se desaparece. Y el arbitraje que debería tomar un año, toma 3 y medio. ¿Y por qué sucede esto? Porque tienes la solicitud arbitral, la contestación a la solicitud, la demanda, la reconvención, la contestación a la reconvención, etcétera. Vamos a fijar fecha para las audiencias. Primero, que el árbitro no puede, que la parte no puede, que el otro no puede. Termina fijando 8 meses después. Y después llega la audiencia y uno se da cuenta, de verdad, uno se da cuenta cuando el árbitro no ha leído las cosas con las preguntas que hace, ¿no? No ha cambiado lo suficiente. Te saca un laudo que claramente no ha revisado los antecedentes adecuadamente del caso. Y bacán sí te dieron la razón, ¿no? Pero el problema es cuando, más allá de si te dan la razón o no, no analizaron algo en concreto que era muy relevante para la decisión del, del caso, ¿no? Tanto así, ¿no? Que Redfern y Hunter son dos abogados especialistas en arbitraje que tienen un libro que se llama Redfern y Hunter sobre arbitraje internacional, que lo plantean así. Un tribunal tiene la obligación moral obvia, esta palabra es muy importante, obvia, de llevar a cabo sus funciones con debida diligencia, ¿no? Porque dice la justicia lenta es justicia denegada. ¿Y por qué es así? Porque el arbitraje supuestamente es un reemplazo para el proceso judicial porque es más rápido, más efectivo, más especializado, más directo y más técnico, ¿no? Entonces, tiene que ser razonablemente célere. De hecho, em, estos deberes de diligencia también están vinculados a los costos del arbitraje. Uno como árbitro tiene que saber que todo el tiempo que transcurre el arbitraje es un costo para las partes,
un costo para los abogados y un costo para todos los que están involucrados en el proceso. Para el demandante que quiere obtener su plata seguramente, ¿no? Para el demandado que está gastando en su defensa, para los abogados que están gastando su tiempo. Entonces, al final, la parte de la diligencia y la celeridad para la resolución de los conflictos tiene que ver con hacer más rápida la reasignación de los recursos sin tener que ir al, al poder, al poder judicial, ¿no? Eh, les pongo un caso que este caso me pasó a mí, además. Esos son los hechos que pasaron, ¿no? Tras el traslado de la demanda, la parte demandada objetó la subsanación de anexos de la demanda relacionados a la presentación de la tasa de la solicitud de arbitraje y la ficha RUC de la demandante. ¿Qué tipo de observación es esta? Es una observación claramente formal, ¿no? Porque la tasa de la solicitud de arbitraje y la ficha RUC del demandante no son documentos de defensa relevantes para contestar una demanda, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en este caso y por qué se los cuento? Porque en este caso el tribunal, de que sí yo estaba indignado, ¿ah? Aquí me tocó ser el demandante. El tribunal arbitral decidió realizar un nuevo traslado de la demanda una vez subsanado los anexos. ¿Y qué generó esto? Que la demandada debería ser ahí, dice demanda, tenga el doble de tiempo para contestar la demanda. Pero ¿cuál es el problema acá? La tasa de la solicitud de arbitraje, hay un problema de fondo, evidentemente hay un problema de forma. La tasa de la solicitud de arbitraje y la ficha RUC, como ya les he dicho hace un ratito, primero que no son relevantes para la defensa de la contraparte, pero segundo y más importante aún, desde un tema de forma, por eso yo me agarré la cabeza y no entendía qué pasaba, fueron presentadas con la solicitud de arbitraje. O sea, ya estaban en el expediente. Entonces, ¿por qué no se presentan con la demanda? Porque por costumbre uno no vuelve por costumbre en el arbitraje, por la flexibilidad en el arbitraje, uno comienza y dice, ok, esta es mi ficha RUC, anexo 1A. Este es el DNI del representante, 1B, sus poderes 1C, B, C, D, etc. Cuando presenta la demanda, ya no comienza 2A, 2B, sino que la costumbre es que sigues numerando los anexos, ¿no? Uno, 2, 3, 4 hasta más adelante para que los anexos sean correlativos. Entonces, ¿qué sucede? La siguiente prueba relevante de la demanda no es la uno, sino que es la 9 y las referencias que hace son a la solicitud de arbitraje. Esto es muy común. Lo que yo les estoy diciendo no es un tema que se me ha ocurrido a mí, eso sucede, para no tener documentos replicados en el expediente. Entonces, claramente aquí hay una formalidad que el tribunal arbitral está tratando de cuidar para evitar después una acción en anulación que evidentemente no va a ser fructífera, pero que le genera una contingencia, si bien baja, una contingencia a ellos, ¿no? Y ahí el tribunal tiene que ser razonable, no puede estar cediendo a cualquier presión que pueda haber y distorsionando las cosas de manera... Al final ya contestaron, no hay ningún problema, el proceso ha continuado, pero nosotros hemos perdido, en este caso, 3 meses y medio, ¿no? Es algo que nadie esperaría que suceda como demandante de un arbitraje que espera que sea eficiente, ¿no? Y luego está el tema de ética, la ética de las partes, que esto lo vamos a pasar muy rápido porque está muy vinculada a lo anterior, ¿no? Uno es el tema de, evidentemente, de confidencialidad, que vamos a pasarlo muy brevemente porque ya lo hemos hablado. Para el tema de los árbitros, creo que el tema de confidencialidad es transversal para todos los agentes que están involucrados en el arbitraje, ¿no? Y los arbitrajes son confidenciales, eh, todo es privado y justamente la idea de no ir al fuero judicial es que no quieres que esto, entre otras cosas, sea público, entonces tiene todo el sentido del mundo. Claro está, cuando estamos hablando del Estado, la norma te exige publicar los laudos, pero eso no significa
que en términos generales el arbitraje es una negociación, no voy a decir una negociación, pero sí, una negociación entre las partes decidida por un tercero, ¿no? Si quieren ponerlo así de manera muy burda. Este, entonces, eso es entendido en todos lados, más en los países anglosajones que en los países latinos, de tradición romano-germánica. En Estados Unidos, en Inglaterra y en los países con tradición del common law, el tema de la confidencialidad es muy importante, muy relevante. Entonces hay mucho secretismo sobre esto, porque se enfrentan situaciones donde se juegan secretos comerciales, secretos profesionales, relaciones de gran calibre que no pueden salir al mercado. Entonces los llevas ahí para que justamente no suceda eso y por todo debería ser confidencial. Y porque pueden generar responsabilidades sucesivas frente a terceros que no se quieren enfrentar, ¿no? Luego está el actuar de buena fe, que tiene que ver con nuestro comportamiento en el arbitraje, este, que implican no ralentizar el arbitraje. Nuestro trabajo como abogados no es hacer la vida imposible al procedimiento, sino lograr el mejor resultado posible. Y sí, todos hemos estado en la posición de demandado y demandante, y uno trata de generar que la estrategia le favorezca un poco. Eso es normal y está bien, es nuestro trabajo, pero no debe hacerlo de manera contraria a los intereses del proceso mismo, ¿no? Y aquí hay mucho de actuar de manera adecuada simplemente porque el proceso y tu profesión te lo exigen, ¿no? Obviamente. Y al final porque te puede reflejar. En el Perú no suele suceder que te condenen a cosas y costos por una actuación de mala fe en el arbitraje, pero en el arbitraje internacional te clavan todo y allí no hay quien te salve. Este, y simplemente por demorar. Y te pueden incluso contar las horas de más. Nosotros ahorita hemos ganado un arbitraje internacional que era con sede en Buenos Aires, donde la contraparte, para que no se ejecute el laudo, interpuso unos recursos contra el laudo. Y el tribunal dijo, bueno, eso me ha costado $23.000 más, y te lo pone por horas además porque es un arbitraje de CCI, tú lo vas a pagar, porque esto era innecesario, ¿no? Entonces, sí es importante conocer que cada acción que tú tomas genera un costo en el tribunal y en la institución y en los abogados, y eso hace que tenga que haber una condena de cosas y costos que deberíamos acostumbrar nosotros como tribunales arbitrales a condenar de manera más específica, ¿no? Porque justamente estás iniciando un arbitraje que podría haberse evitado, o estás generando un incidente procesal que podría haberse evitado. Yo puedo entenderlo cuando el incidente realmente es sobre una cuestión dividida, pero cuando es claramente infundado, eh, eh, lo ideal es que no se presente, y por tanto el castigo correcto es que te deje pagar por el daño que ha generado, ¿no? Y por último, el deber de la información, ¿no? Esto, aquí las directrices de la IVA establecen que las partes también tienen un deber de activo de información, su relación entre las partes, sus intereses con los árbitros, con los fondos de inversión. Y esta disposición refleja un principio de igualdad de armas en el arbitraje. No solo basta exigir imparcialidad del árbitro, sino también cualquier otra circunstancia que pueda contaminar el resultado del arbitraje. No, entonces, eh, creo que con esto recorremos básicamente todos los deberes éticos. Todo lo que yo les he dicho aquí, todo está en los documentos que les he enseñado al principio. Y les aseguro que todos los temas que les he dado hoy día de manera muy transversal, los van a ver en algún momento de su vida. Yo los he visto todos, todos, no hay ninguno que no haya visto. Cuando uno habla de ética y le enseña ética en la universidad, piensa que es algo más abstracto, que tiene que ver con la moralidad, las buenas costumbres, nuestra capacidad de actuar bien, de la buena fe. En realidad es mucho más práctico que esto, ¿no? Estas son las reglas éticas. Y las reglas éticas pueden ser soft law,
cuando son internacionales, o pueden ser incluso incorporadas a las normas como son en el arbitraje y tienen consecuencias legales. Entonces, todo esto que yo les he dicho, que claramente es un pincelazo nomás, les recomiendo que lo lean, lo internalicen y lo apliquen. No van a ver que esto les va a ser muy útil. Les dejo aquí mis conclusiones. Al final, creo que más allá de la posición ética que ustedes pueden tener personal y de la moralidad personal que puede tener cada uno, las reglas son muy claras en el arbitraje. Creo que hasta ahí, que con eso todos podamos movernos en el mismo campo, en la misma cancha y llegar a conclusiones similares. Revisen lo que dice la corte, las salas comerciales, y esténse atentos a lo que dicen las cortes de apelaciones, de impugnaciones, perdón, de los arbitrajes internacionales, porque esos son los criterios que se aplican para los estándares de ética que luego serán replicados en el Perú. Con esto yo, 6:29 acabo. No sé si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición, si no, acá concluimos. Bien, muchas gracias, doctor Mario Drago, por su excelente exposición. Bien, ahora, bien culminada la ponencia, si es que algún participante desea realizar alguna pregunta, vamos a dar unos minutos para ver si es que de repente tienen alguna duda y si no, pues ya damos por finalizado. A ver, unos minutos. Bien, a ver, Juan Eduardo nos dice, muchas gracias, felicidades al ponente, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Gracias también a usted por estar presente, Juan. Tatiana también nos comenta, muchas gracias al doctor por todo, excelente. Bueno, creo que ha quedado todo claro con respecto a la exposición del doctor. Agradecemos nuevamente de antemano por su disposición y esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. De esta manera damos por finalizada nuestra quinta sesión de las actividades académicas del tercer programa de arbitraje nacional e internacional, organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas. Reiteramos nuestro cordial agradecimiento a nuestro ponente y por su gentil disposición y a toda la audiencia. En breve estaré enviando lo que sería el link con un determinado tiempo para que puedan registrar su asistencia. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente noche. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.